¿Qué dice? Ahí está grabando ya. Empezó a grabar. Sí. Listo. Bueno, ok. Entonces, me encuentro el día de hoy, 26 de mayo, con Edith Salazar para empezar esta entrevista. Entonces, Edison Salazar autoriza a Franco Vaquero a utilizar la grabación audiovisual recolectada en esta cita académica, divulgar información acerca de la fundación y sus funciones. Esta cita académica no tiene ningún ánimo de lucro, es solo educativa e informativa. Esto es con el fin de generar una perspectiva más amplia de la fundación, quiénes están involucrados y quiénes pueden acceder a esta. ¿Está de acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, empecemos. Bueno, si quiere, comencemos con el principio, que es la Fundación Padres por Siempre. ¿Qué es la fundación? Bueno, la Fundación Padres por Siempre es una organización no gubernamental que se formó ante los inconvenientes de familias separadas de padres que tenían procesos y alguna que otra madre en el edificio Nenqueteva, en Bogotá, por el año 2007, ¿sí? Y de ahí nació la idea de que algo funcionaba mal, porque era increíble que si un padre en una condición normal no cuidase a su hijo, no estuviese pendiente, pues era un mal padre. Pero en cambio, en la separación, por todos estos temas de los estereotipos de género, que la que cuida es la mujer y el que no cuida es el hombre, entonces al padre es casi que se le obliga a ser un mal padre. Entonces, pero eso no tiene lógica, ¿sí? Entonces, como que hay una disrupción, una ambigüedad entre el tema de lo que nos impele a nosotros, digamos, la sociedad y la manera tradicional como quiere que nos comportemos. Okay. ¿Cómo inició esta iniciativa? Pues así como le decía, ¿no? Padres que comenzaron a hablar en los juzgados del edificio de Enqueteva, en la séptima con 13, 14, y comenzaron a ver que efectivamente no había lógica, que era como medio ridículo el tema de que a la autoridad tampoco sabía cómo tratar, digamos, la problemática de familia separada, porque las dinámicas cambian, no es lo mismo estar en una familia nuclear a comenzar de un momento a otro a estar en una familia separada. Y eso es lo que convencionalmente vienen haciendo las autoridades, es pretender que las dinámicas de familia nuclear se sigan cumpliendo en la familia separada y eso es traumático porque ya no están, digamos, en esa misma correlación de tiempos, de responsabilidades, de manejo, de presencia y de ahí comienza entonces un problema que con frecuencia ni los padres los manejamos, ni las madres tampoco, pero veíamos que tampoco la autoridad, a ver, está apenas comenzando a recorrer el camino. ¿Quiénes fundaron esta fundación? Un grupo de padres, como 5 padres en el 2007, ¿sí? Y comenzó a funcionar en el 2008, ¿sí? Se hizo la constitución bajo la figura de fundación y comenzó a funcionar y desde ahí, digamos, ha seguido funcionando con el objetivo de generar, digamos, un ambiente más amigable hacia los hijos de familias separadas y propender también porque se estudie mucho mejor problemáticas como, por ejemplo, la custodia compartida, lo que se ha conocido como alienación parental, síndrome de alienación parental o instrumentalización de los menores, y también lo que es la violencia intrafamiliar, no solamente física, sino sobre todo también psicológica y moral, y finalmente también las falsas denuncias en contenciosos de divorcio o separación. Ok. ¿Hay más fundaciones, digamos, que funcionen de esta manera? Seguro, la verdad, debe haber más. Nosotros conocemos varias en dónde, en España, en Argentina, en México, en Chile, en Uruguay. Pero pues cada una tiene de pronto su propia dinámica y como pues
digamos que seamos sinceros, no preocupa tanto el quehacer, el dolor del padre, sino que en teoría preocupa es el dolor del hijo, pero en la práctica sí estamos nosotros en la familia, en un ambiente donde se privilegia, digamos, el rol de la madre y se, de alguna manera, desecha, ¿sí?, el rol del padre. Ok, voy a hablar un poco más de la fundación como tal, de aquí de Colombia. Digamos, ¿qué profesionales se encuentran en esta fundación? Mire, hay de todo, hay desde campesinos, soldados profesionales, académicos, o sea, profesores universitarios, abogados, psicólogos, funcionarios estatales, estudiantes, ¿sí? Alguna que otra madre también, ¿sí? Entonces, digamos que la gente que se dirige a la fundación es de todos los estratos sociales. Y nosotros pues, lo que pretendemos es generar un conocimiento en el ambiente que ayude a entender y digerir la problemática. Ok, digamos, de los profesionales que trabajan dentro de la fundación, ¿qué funciones están cumpliendo así más específicamente? Bueno, la fundación trabaja, digamos, con profesionales independientes que se dirigen o que prestan servicios a través de la fundación, ¿sí? Psicólogos, psicólogos forenses y abogados en temas de familia. Y de acuerdo a eso, entonces se va generando en caso que se requiera, ¿sí? Los respectivos contratos para que a través de la fundación presten servicios en caso de requerirse. Y para los padres que no tienen, digamos, necesidades o no tienen las capacidades económicas, entonces lo que se hace es que se deja en los reservorios, digamos, digitales, pues una buena cantidad de información para que pueda ser consultada y puedan, a su vez, ¿cierto?, orientarse mejor en el manejo de la situación. De hecho, hay profesionales que nos han reconocido que pues no han necesitado ni siquiera, digamos, ir a nuestras oficinas, sino con la información que hay en nuestra página web, ellos ya entienden lo que pueden hacer a nivel jurídico, ¿cierto? Y o otros que no son abogados les dicen a sus abogados amigos y pueden de alguna u otra manera ir adelante. La idea nuestra sí es obviamente generar como un foco, ¿sí?, en el cual se conoce del tema y es una punta de lanza que va llevando hacia adelante el conocimiento, ¿sí? Y diría yo los tips para realmente poder manejar la situación. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Que haya, que una persona, si no tiene capacidad económica, pues con lo que aparece en nuestras páginas, ¿cierto? Él pueda orientarse. Ahora, si necesita servicios, pues obviamente sí tiene, nosotros no podemos, o sea, no somos beneficencia, somos fundación, ¿sí? Entonces sí tiene que de alguna manera pagarle a los abogados, porque pues ellos, nosotros no tenemos cómo tampoco Sí, claro. sufragarle ni arreglar, digamos, los temas económicos de otras personas. Listo. Hablando un poco más de las personas que se acercan, ¿cuál es la ruta de atención para este tipo de personas? La ruta, Sí, bueno, convencionalmente la gente se puede comunicar con nosotros a través de un teléfono que está en la página web, un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp. Independiente de eso, pues también hay un canal de YouTube, a un fanpage en YouTube y un grupo, perdón, un fanpage en Facebook y un grupo en Facebook, ¿sí? Que pues tiene con frecuencia información de lo que vamos viendo es importante para este tipo de problemas que hay sentencias de las altas cortes, eventualmente una definición de la OMS sobre el tema de la instrumentalización de menores, algún trabajo de grado de alguna universidad que marque algún hito especial para nosotros. También eso es lo que vamos haciendo y ya vemos de que efectivamente va habiendo un mayor acervo, ¿sí?, en el ambiente y que mucha gente se puede orientar mucho mejor y esa es la idea. ok. ¿Qué tipo de población atienden? ¿Perdón? ¿Qué tipo de población atienden?
Población, no entiendo la pregunta, pues la población colombiana, ¿no? Sí, o sea, digamos, ¿hay algún limitante para la población que llega, No, necesita de sus servicios? no, no, lo único que nosotros obviamente pretendemos es que sean pues obviamente personas cumplidoras, ¿no? De sus obligaciones dentro del hogar y dentro del hogar de familia separada, que no sean abusadores, que no tengan inconvenientes obviamente de violencia intrafamiliar y en parte, digamos, orientamos en qué manera, de alguna manera, comportarse para evitar caer en situaciones donde eventualmente se les pueda endilgar comportamientos inadecuados. Ok, y digamos, porque también recibes acusados. ¿De qué tipo de delitos llega más que todo? Convencionalmente, digamos, las personas que vienen a la fundación, pues no es que estén acusados por delitos. La mayor cantidad de inconvenientes se presentan es precisamente por los cuatro temas que le comenté, o sea, que son los ejes temáticos nuestros. La custodia compartida, la Sí. alienación parental o la instrumentalización de menores en contra de otro progenitor, la violencia intrafamiliar y las acusaciones, las falsas acusaciones de abuso sexual, por ejemplo, en contenciosos de divorcio. Esa problemática también la hemos trabajado y pues también algunas herramientas se han logrado desarrollar para orientar a algunos progenitores cómo enfrentar ese tipo de inconvenientes en la manera y en lo posible salir airoso, ¿no? Porque pues bien es cierto que el abuso como tal es un delito o es un comportamiento inadecuado, pero también es cierto que la falta de armonía dentro de la pareja que se separa, pues lleva con frecuencia a que la parte normalmente la madre, ¿cierto? Endilgue comportamientos inadecuados, pues con el objeto de sacar cierta ventaja ante los órganos, digamos, administrativos de familia o la rama judicial en familia. Ok, listo. De acuerdo a lo que tú me dices. Digamos, entonces ustedes ayudan a este tipo de personas. ¿Ustedes cómo tienen algún limitante? O sea, digamos, ¿ustedes cómo verifican que es una falsa acusación en los casos de esto o Nosotros una alienación no parental? tenemos, o sea, yo creo que nos manejamos con dos principios, ¿sí? Uno es la buena fe. Nosotros creemos que las personas dicen lo que realmente es hasta que nosotros no le podamos demostrar lo contrario. Y segundo es, creemos, ¿cierto? Que es muy raro que un depredador, ¿sí? Venga a fichar con nosotros que es inocente, aunque muy seguramente los hay, ¿sí? Pero lo que yo de alguna manera trato de manejar, ¿cierto? Es que existe la presunción de inocencia, ¿sí? Y ese es uno de los problemas que hay, porque normalmente en temas de familia, la madre separada prácticamente se convierte casi que en una autoridad, diría, absoluta. Cualquier apreciación subjetiva ya es un perfilamiento psicológico, ¿sí? Como si fuera ya un diagnóstico de un psicólogo, inclusive ya más allá de un diagnóstico psicológico, cuando eso por ley no lo puede hacer cualquier persona, ni siquiera un juez está en capacidad de hacerlo. Pero con frecuencia vemos que en comisarías y en defensorías todavía existe ese matriarcalismo en el mismo hecho de reconocerle a la mujer en el ambiente de familia una autoridad en temas legales y en temas psicológicos que realmente complican mucho más el asunto con frecuentemente diría yo, resultado que tiene la capacidad de acusar falsamente y salir impune. Sí. Bueno, eh, ¿qué limitantes hay, hablando, digamos, de todos estos juzgados y personas que no, qué limitantes existen en estas funciones que ustedes hacen? ¿De quién? De, ¿De personas o de todo en yo general? creo, a ver, yo lo veo desde el punto de vista del manejo emotivo. Ujú. A ver, normalmente la mujer es mucho más inteligente emotivamente, ¿sí?
en la mayor cantidad de veces la mujer tiene una capacidad de manejar mucho mejor la emoción que el hombre, ¿sí? Nosotros tenemos el grave impacto de que o nos emocionamos preferentemente o razonamos, las dos cosas a la vez con dificultad la hacemos de una manera tan, diría yo, completa como la hace el cerebro de la mujer. Esto es fisiología, neurociencia, ¿no? Entonces, realmente el hombre tiene una desventaja en el manejo de la relación emotiva, negativa, tóxica, contaminada en familia separada. Y ahí hay muchos hombres que se equivocan precisamente en eso, ¿sí? Mientras que la madre de los hijos lo hace con una muy buena destreza, ¿sí? Maneja, digamos, los conceptos emotivos y los enganches psicológicos con mucha maestría. El hombre es torpe en eso, o sea, convencionalmente, si bien uno aprende mucho de inteligencia emocional, el hombre es torpe, somos torpes por naturaleza emotiva en el tema y en el campo emotivo, ¿sí? Entonces, yo aquí, a diferencia, digamos, del feminismo supremacista, que dicen que el hombre es machista, que porque no siente igual que la mujer, es que no puede hacerlo, ¿sí? Hay limitantes en la misma construcción cerebral del hombre, en el manejo de los centros de la emoción y de la razón, que nos hacen diferentes a la mujer y a ella la hacen más capaz de muchas cosas en ese sentido que nosotros tenemos ciertas limitantes. Entonces, sí, efectivamente, hay que enseñarle a los padres, hombres convencionalmente, a que manejen mejor la emoción negativa, tóxica, contaminada en ambiente de familia separada, para poder también de alguna forma no generar más impases y más, digamos, inconvenientes. Pero indiscutiblemente a la mujer también le toca muy difícil, ¿no? No le toca fácil, también le toca difícil porque es un ambiente novedoso donde a la mujer el papá ya de alguna manera, también le compite por la función natural de cuidar a los hijos, ¿sí? Y ahí es donde yo veo que es la mayor cantidad de inconvenientes de las mujeres, porque a pesar de querer ellas tener mucho mayor y tener efectivamente desarrollo en el mundo laboral que antes era preferiblemente masculino, con mayor, diría yo, impacto obstruyen, ¿sí? Diría, el involucramiento de los padres separados en el cuidado de los menores hijos, ¿sí? Es un tema que creo que toca todavía que evolucionemos. El hombre tiene que aprender a evolucionar en qué manera manejar ese instinto maternal tan arraigado. Y las madres también tienen que aprender a sopesar, ¿cierto? Sus intereses también emotivos, laborales, profesionales y a su vez el de los hijos, ¿no? Ese es, digamos, el tema que vemos que hay que trabajar bastante y en el que todavía creo hay que manejar muchas cosas porque realmente la mujer es mucho más asertiva en el manejo de la relación de familia separada que el hombre. Y ahí sí creo que hay que aprender a que las autoridades entiendan también, digamos, las limitaciones, ¿cierto?, que tiene el padre hombre en la obstrucción de la relación paterno-filial y el impacto psicológico doloroso, cruel, que el padre siente cuando no se le permite, o no se le permite, no, porque la madre no tiene por qué, no tiene la autorización para permitirlo o no, simplemente está haciendo una obstrucción, que es lo que mayor frecuencia hay, y es la obstrucción de la relación paterno-filial entre el progenitor custodio, convencionalmente la madre, y el progenitor no custodio, normalmente el padre. Listo. Digamos, volviendo un poco al tema de las personas que se acercan y, digamos, y en el tema psicológico, existe un acompañamiento psicológico en la fundación. Que sí tenemos psicólogos que trabajan con nosotros, claro. Prestan pues obviamente el tema de consulta psicológica, ¿no? Dependiendo de las necesidades de cada persona y de acuerdo al plan que se establezca con el profesional. Entonces, digamos, también iría como acompañamiento jurídico. Sí, Y, claro, claro. Esa es la idea, ¿no? De poder prestar un servicio. Obviamente que ese servicio no es
ad honorem, ¿cierto? Porque pues de eso viven los profesionales, ¿sí? Y pues la idea para nosotros sí es tener un grupo humano que se especialice en ese tipo, digamos, de problemas, ¿sí? Y que pueda realmente ofrecer una solución. Porque, seamos sinceros, eh, hay hombres que han muerto de pena moral, ¿sí? En estos problemas de familia separada. Eso no importa, ¿no? La verdad que la prensa, eso es como, o sea, no tiene tanta importancia que de pronto una madre haya sido asesinada porque estuvo en el Parque Nacional, de pronto tomándose unos tragos con la persona indebida, ¿sí? Y eso lo convierten prácticamente en una heroína, pero si en el mismo tiempo un padre murió de pena moral porque el progenitor, la progenitora custodia no permitía que él accediese a los hijos, pero además de eso, ¿sí? La juez, ¿sí? Correspondiente, que ahora muy seguramente es magistrada en la sala de familia, de alguna manera convalidaba el comportamiento psicológicamente cruel, ¿sí? De una persona así, muy seguramente ella tampoco lo pretendía, ¿sí? Porque esto es un tema tan nuevo que realmente estamos aprendiendo a manejarnos en él. Ok, digamos entonces, también brindan labores periciales. ¿No? También la fundación brinda labores periciales. De psicología forense. Sí, 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 también, sí. sí, también hay unos psicólogos de psicología forense que trabajan con nosotros, pero son temas más, digamos, ya no de la jurisdicción de familia, sino de los temas penales. Y en esos temas penales, pues sí, con varias escuelas y algunas de ellas, pues que manejan con mucha, diría yo, exclusividad, ¿no? Sí, digamos, en cuanto a la fundación, ¿qué visión tienen del sistema judicial en estos momentos? Es una evolución en la que nos encontramos, ¿sí? El sistema, o sea, en general, ¿sí? Eh, la sociedad está evolucionando. No es que los roles sean culturales, los roles son decantamiento, ¿sí? Lo que es cultural es de ahora transformarlos en una nueva realidad, ¿sí? Yo no puedo decir que el gallo es machista, que porque a las 5 de la mañana comienza a cantar y no deja cantar a la gallina. Es ridículo, ¿sí? Pues los hombres venimos también de la naturaleza de los simios y uno ve que los comportamientos que tenemos y que se han decantado son convencionalmente instintivos y que culturalmente de alguna manera han quedado decantados. Y solamente en la última época, cuando ya la fuerza física dejó de ser predominante para la producción, y fue que a la mujer se le integró a la producción, no solamente se dio en el capitalismo, digamos, en la industrialización, y lo que derivó de la industrialización, el capitalismo y el comunismo, ¿sí? Los dos sistemas, digamos, en cuanto a los roles de hombre y mujer son idénticos, ahí no hay mayor diferencia, ¿sí? El hombre y la mujer tienen ahora que proveer, cuando antes de la industrialización, la mujer no proveía, proveía el hombre y la mujer cuidaba. Entonces, esto que se ha venido ahora en Colombia es en los últimos 100 años, es un proceso y que se ha vuelto todavía más crítico con la presión de las instituciones internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las Naciones Unidas, con ONU Mujeres, ¿sí? Imponiendo una cantidad de temas como, yo digo, como tratando de madurar el aguacate a golpes, ¿sí? Y yo creo que es un tema que tiene que ser evolutivo, no es lo mismo exigir equidad e igualdad en un colectivo de profesionales, de ingenieros que estén desarrollando software en una laboratorio, ¿cierto? En Bogotá, a irle a exigir, ¿cierto? Que haya equidad e igualdad en el trabajo físico, por ejemplo, qué sé yo, en los llanos orientales. O sea, es impensable porque no está industrializado. Entonces, solamente cuando hay industrialización es que se puede comenzar a pensar de una manera diferente. Pero Colombia es un país complejo donde tenemos personas donde pueden estar en la prehistoria, ¿sí? Digamos, en el desarrollo mismo de los elementos productivos, como, qué sé yo, hace poco los Nucacmacú, ¿sí? Y personas que todavía están en la época preindustrial porque no se ha industrializado su sistema de producción, como en el eje cafetero, en la sabana cundiboyacense, ¿sí? Entonces, digamos que no es lo mismo, no es lo mismo
exigirle a la gente de Bogotá que esté en un ambiente postindustrial de primera, segunda, tercera, inclusive cuarta revolución industrial, a ir a exigir a una familia campesina donde el trabajo fuera del ámbito del hogar es predominantemente físico y pues obviamente el hombre tiene la ventaja física. ¿Alguna otra pregunta? Se quedó congelado. ¿Aló? Ok, digamos para la... ¿Me escucha? Sí, como que se quedó congelado ¿Me escucha ahora? Voy a poner acá Sí, otra. la imagen por un momento. Decía que digamos en estas nuevas, no, entonces, como te decía, en estas nuevas sociedades, pues, cabe la misma opinión, ¿cierto? ¿Perdón? En estas nuevas sociedades cabe la misma opinión de que hay que comparar, digamos, de acuerdo a las personas que se están evaluando y se están comparando de los roles masculinos y femeninos. ¿Sí? No le entendí la pregunta. O sea, digamos, en cuanto a la sociedad como tal, eh, se tiene que evaluar de acuerdo a los roles femeninos y masculinos, Mira, pero también dentro de la... yo realmente creo, estoy completamente convencido, que a quien le toca más difícil en tratar de evolucionar los roles no es ni siquiera al hombre padre, sino a la mujer madre. Porque el hecho mismo de ser madre, estamos hablando de una familia, ¿no? Del hecho de ser madre, tiene muchos elementos emotivos instintivos muy arraigados en el ADN de la misma persona. Entonces, cambiarlos es muy difícil. Para el hombre es más sencillo, ¿sí? Entrar a cumplir el rol de proveedor que a la madre dejar de un lado su rol de cuidadora e ir a cumplir el rol de proveedora. Ese tema de lo que acuerdo a la experiencia nuestra no es fácil, es complejo, ¿sí? Y en eso necesita un acompañamiento. El hombre tiene que aprender también a entender en qué forma puede sacar, digamos, alguna ventaja, entendiendo realmente la complejidad del cambio de roles, ¿sí? Y de nuevo digo, no es que el tema de lo que nosotros hagamos sea machista por ser masculinos, porque ese es el grave problema que hay, ¿sí? Entonces, sino que lo que tenemos que hacer es aprender a comportarnos de una manera diferente utilizando la razón, ¿sí? Utilizando el convencimiento, más no el instinto ni la emoción, porque nosotros emotivamente no somos igual de, diría yo, eficientes, ¿sí? Como sí lo es normalmente la madre. Por la misma estructura, digamos, de su cerebro, que le permite tener unas ventajas sobre lo que nosotros, como nosotros como hombres lo manejamos. O no lo manejamos, simplemente como la naturaleza, ¿sí? Nos tiene construido, ¿cierto? Para manejar la emoción versus la razón. Más o menos esas serían las preguntas hacia la fundación. Entonces voy a preguntar un poco más, digamos, de quién es usted, quién es Edison Salazar y qué labores cumple en la fundación. No le entendí la pregunta. Eh, digamos, quién es usted y Edison Salazar, quién es y qué labores, funciones cumple dentro de la fundación. ¿Sí ¿Me Bueno, escucha? pues yo soy un padre también separado que me acerqué a la fundación ya hace como 12 años y comencé a colaborarles, ¿sí? De tanto colaborarles, de pronto quedé yo siendo el principal colaborador y he seguido, digamos, haciéndolo. Yo soy ingeniero doctorado en telecomunicaciones e informática de la Universidad Tecnológica de Telecomunicaciones e Informática de Moscú, ¿sí? Y he trabajado pues de profesor universitario en la Javeriana durante algunos años, de ejecutivo de multinacionales también durante prácticamente casi 18 años. Y ahora pues soy consultor independiente y utilizo mi conocimiento de telecomunicaciones e informática también para aplicárselos a la fundación y lograr que haya una mayor difusión
de lo que es, digamos, la relación. ¿Y por qué me pasó esto? Porque pues vi un caso de un papá que murió de pena moral en el mismo momento cuando a una mamá, a una señora, pues sí, la asesinaron, un depravado por allá en el Parque Nacional, en el año como 2013, creo. Y me pareció muy injusto que la clase política sí saliese solamente a condolerse, ¿cierto?, de el asesinato de la señora, que fue trágico definitivamente, y inclusive alguno de estos decir que se sentía avergonzado de ser hombre, ¿sí? Cuando dije, yo no tengo por qué sentir vergüenza de que haya un ser humano que no cumple con las, digamos, características mínimas, básicas para ser considerado humano, ¿sí? Pero pues el hecho mismo de que este padre, que era también un profesor, ¿sí? O hora cátedra, y un ingeniero y un empresario, muriera de pena moral, eso a nadie le importó, ¿sí? Entonces me pareció muy injusto, ¿sí?, de que eso sucediese así y que a nadie le importase, ¿sí? Entonces sí creo que hay una supervaloración del rol de la mujer. No es para demeritarla, ¿no? Pero digamos de que la sociedad está más interesada en la producción y en que la mujer comience a ser también proveedora, ¿sí? Y disminuya, digamos, su rol de cuidadora, porque eso a la economía le conviene, y no dudo que nos conviene a todos, ¿sí? Pero eso no es óbice para pretender, ¿cierto?, despreciar y de alguna manera darle al rol del hombre de desechable, ¿sí? Normalmente lo que uno siente es que el rol del padre, que los hombres somos desechables, no importa qué nos pase, ¿sí? De hecho, digamos que parte de los tips que damos acá a los papás: usted nunca habla de sus derechos, no le importa a nadie, por triste que parezca, los derechos nuestros no venden. Usted tiene lo mismo que usted llama derechos, dígale que son derechos de su menor hijo o sus menores hijos, y que para usted son deberes, y que nadie está en la capacidad de a usted, ¿cierto?, exonerarlo de sus deberes, porque no es juez de la República para hacerlo, ¿sí? Y que el hecho de darle cariño a sus hijos es un deber del padre y es un derecho del hijo. Y así la madre, digamos, esté que se agarra de las greñas o lo que sea, con el debido respeto, ¿sí? Pues eso no es, digamos, una justificación, ¿sí?, para eximir a un padre de sus deberes y, en contrasentido, limitar o privar a un menor de sus derechos. Ah, bueno. No, era, digamos, para tener, era para tener ese acercamiento a la fundación. Yo creo que podríamos dar por hoy terminar la entrevista. No Bueno, sé si quieras comentar algo más o... pues a ver, que la fundación, pues, digamos que su objetivo obviamente es ayudar a el desarrollo, ¿sí?, dentro del contexto social en que nos movemos, de lo que es la familia separada, para que en lo posible nuestros hijos pues sufran menos, y también para que se entienda la equidad y la igualdad entre el rol del hombre y la mujer, porque convencionalmente sí sentimos nosotros que hay una segregación. Hay una especie de, como hace poco en una sentencia anotaba un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que hay una violencia de género porque se quiere imponer un estereotipo de género. ¿Y cuál es el estereotipo de género que se sigue pretendiendo imponer? De que tiene que cuidar a los hijos es la madre. Entonces, si el padre no ve al hijo 15 días, eso es normal, ¿sí? Y no es normal, porque también el padre, de alguna u otra manera, desarrolla un vínculo emotivo muy fuerte también, ¿sí? Y el hijo también, con su padre. Y no permitir que esa relación se desarrolle en equidad e igualdad con la mujer cuidadora, porque ahora el hombre también es cuidador, pues realmente sí es violencia de género en contra del hombre. Listo. Bueno, yo creo que dejaríamos la grabación hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, pues entonces yo le mando por el No, WhatsApp no, no el era link. para, digamos, para hacer el corte de esto y ya hablar tranquilamente. Muchas, para decirle muchas gracias por su tiempo y que me parece interesante, digamos, todo lo que se está tratando en estos temas. Digamos, ahí en las prácticas que he tenido, he conocido a bastantes personas que sí
digamos, están pasando por procesos jurídicos en todo esto y sí es lo que uno ve es bastante fuerte. Entonces quería, digamos, indagar un poco más en el tema y me parece, digamos, que esta fundación tiene una iniciativa muy chévere de tratar de buscar esta igualdad en estos conflictos y que son nuevos. Bueno, Digamos, pues antes, ok. pero Bueno, muchas gracias, Rubén Alonso. Entonces yo voy a sí, cortar acá, lo subo a uno de nuestros sitios, muy seguramente en YouTube, para que usted lo pueda bajar allá y le mando el enlace oculto, ¿vale? o sea, tú lo subes a YouTube y yo lo tomo de ahí, ¿sí? Sí, Sería, ok. quedaríamos así. Listo, Ah, pues. listo, vale, muchas gracias. No sé si de pronto, es que pues, como esto no es para mí, sino para la fundación, de pronto surjan más dudas. ¿Se podría cuadrar otra cita en un futuro? De pronto No, no, de pues si hace falta. nos comenta igual, el procedimiento es el mismo, un correo electrónico y ahí se organiza. ¿Ok? Ah, listo. Bueno, Listo, queda atento al video y muchas gracias por su tiempo nuevamente. gracias. Hasta luego. Para que esté bien. Chao, chao.